Hola, bienvenido a esta explicación de un tópico que vamos a ver que se llama identificando ecuaciones cuadráticas. De manera muy general en este tópico vamos a aprender una serie de cosas, incluyendo qué es una ecuación cuadrática, la manera en que puedes identificar una ecuación cuadrática y algunas características de ella. Entonces, para empezar, vamos a ver la presentación de la clase. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este video? El primero de ellos es que tú puedas aprender a identificar una ecuación cuadrática, es decir, tú puedes, o más bien vas a aprender a identificar ya sea viendo la gráfica o una tabla de valores, o viendo la ecuación, o bien viendo un conjunto de pares ordenados. También vas a aprender a determinar si estas ecuaciones cuadráticas tienen un mínimo o un máximo y en dónde se localiza. El segundo objetivo de este video es que tú puedas aprender a representar gráficamente una ecuación cuadrática, es decir, tú puedas dar la gráfica de la ecuación y aparte puedas decir cuál es el dominio y el rango. Y también todos estos conceptos los vas a aprender a manejar aquí. Entonces, hay un vocabulario que es muy importante que tú aprendas a dominar. El primero de ellos es la ecuación cuadrática. La segunda palabra clave dentro de nuestro vocabulario es la parábola. El tercero es vértice, mínimo y máximo son los últimos dos. Entonces, a medida que avancemos con este video, es importante que tú puedas darle una definición o encontrar en esta presentación la definición a estas 5 palabras importantes. Entonces, nuestro primer concepto se centra en lo que es una ecuación cuadrática. Como tú puedes observar aquí en esta gráfica, yo te estoy mostrando una curva que tiene esta forma. Esta ecuación, que es y igual a x cuadrada, está representada por su gráfica en esta curva. Lo primero que tenemos que observar es que esta gráfica no es lineal, es decir, no tenemos una línea que vaya hacia arriba o una línea que vaya hacia abajo o una línea que esté acostada o una línea que sea totalmente vertical. En cambio, nosotros tenemos una curva de este tipo. A este tipo de ecuaciones, entonces, nosotros le llamamos ecuaciones cuadráticas. ¿Cómo definimos entonces una ecuación cuadrática? Una ecuación cuadrática se expresa en su forma estándar como y igual a x cuadrada más bx más c. Esta es la forma estándar de una ecuación cuadrática. Estas letras a, b y c en realidad son números. Entonces yo puedo tener aquí números positivos o negativos con la única condición de que el valor de a tiene que ser diferente de 0. Es decir, esta no puede valer 0 porque al valer 0 la a, entonces este término completo se terminaría cancelando y lo único que me quedaría sería bx más c. Y si solamente tengo bx más c, pues entonces pierdo el exponente cuadrado que tengo aquí y solamente me quedaría como resultado una ecuación lineal. Entonces la única condición para que tú puedas tener una ecuación cuadrática o bien el exponente de la x sea 2 es que esta tiene que ser diferente de 0. Pueden ser números positivos o pueden ser números negativos, pero la condición es que esta sea diferente de 0. Entonces la ecuación que se nos está dando aquí, y igual a x cuadrada, la podemos expresar utilizando la forma estándar que ya tenemos aquí definida. Si nosotros tenemos y igual a x cuadrado, pues acuérdate que hay números en matemáticas que no escribimos como es el caso del 1. Entonces yo puedo poner y igual a 1x cuadrada. Ahora bien, como ya no tengo nada más aquí acompañando a mi x cuadrada, entonces puedo decir que el valor de b y el de c entonces son iguales a 0, puesto que no tengo ese término, tampoco esto, pero sí la puedo escribir en su forma estándar. Entonces b vale 0 y c vale 0. Entonces, lo importante de esto, o a partir de la ecuación que te acabo de mostrar, y igual a x cuadrada, es que tú puedes tener una manera en la que a partir de la tabla de valores puedas identificar si la tabla corresponde a una ecuación cuadrática o no corresponde a una ecuación cuadrática. Entonces la manera en la que hacemos esto es de la siguiente forma. Lo primero que tenemos que hacer es que cuando nosotros restamos los valores de x y entre esa resta hay cambios constantes,
Entonces a esto le llamamos un cambio constante en los valores de x, como se muestra aquí. Si yo resto 1 menos 0, me va a dar 1 positivo. Si resto 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. Y 4 menos 3, 1. Observa también en qué sentido yo conté estas diferencias. Entonces a esto nosotros le llamamos un cambio constante en los valores de x. Si ya hay un cambio constante en los valores de x, entonces ahora voy a hacer una resta, pero en los valores de y. A la primera resta le voy a llamar primera diferencia. Entonces hago esta resta: 1 menos 0, 1. 4 menos 1, 3. 9 menos 4, 5. Y 16 menos 9 me da 7. A esto nosotros le llamamos primera diferencia. Ahora, la primera diferencia no es suficiente para determinar si esta tabla corresponde a una ecuación cuadrática, porque estas diferencias que me dan aquí no son constantes. Entonces lo que voy a hacer es sacar una segunda diferencia de mi primera diferencia. Si esta segunda diferencia son números constantes, es decir, son números iguales, o número igual, tras número igual, tras número igual, entonces esta tabla corresponde a una ecuación cuadrática. Entonces hago la segunda diferencia o bien la segunda resta. 3 menos 1, 2. 5 menos 3, 2. 7 menos 5, 2. Entonces estas segundas diferencias lo que me están dando son números constantes: 2, 2 y 2. Entonces, si la segunda diferencia son números constantes, nosotros podemos concluir que entonces esta tabla de valores que me están dando corresponde a una ecuación cuadrática. Entonces vamos a ir con un primer ejemplo que se trata de identificar ecuaciones cuadráticas, y la instrucción es determinar si los valores que yo tengo aquí corresponden a una ecuación cuadrática, y además me piden explicar. Acuérdate que es muy importante no solamente el decir si corresponde a una ecuación cuadrática o no corresponde, sino hay que decir por qué corresponde. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, a partir de nuestra tabla de valores, es sacar los cambios constantes, si es que los hay, en la parte de los valores de x. Entonces hago la resta. Menos 2 menos menos 1 me da 1 positivo. Menos 1 menos 0, perdón, va al revés, ¿verdad? Menos 1 menos menos 2 me da 1 positivo. 0 menos menos 1 me da 1 positivo. 1 menos 0 me da 1 positivo, y 2 menos 1 me da 1 positivo. Si ya vi que la diferencia de los valores en x es constante, es decir, no cambia y se mantiene igual, pues entonces ahora voy a sacar las primeras diferencias en los valores de y. Al sacar la primera diferencia en los valores de y, obtengo lo siguiente: menos 2 menos menos 9 es 7. Menos 1 menos menos 2 es 1. 0 menos menos 1 es 1. Y 7 menos 0 es 7. Como tú puedes observar, en la primera diferencia los valores no son constantes, porque tiene 7, 1, 1 y 7. Entonces, con lo que nosotros podemos concluir si esta tabla representa valores cuadráticos, pues es con la segunda diferencia. Al sacar la segunda diferencia, pues entonces yo tengo 1 menos 7 menos 6. 1 menos 1, 0. Y 7 menos 1 es 6 positivo otra vez. Entonces, como tú puedes observar aquí, la segunda diferencia no es constante, porque tengo tres números diferentes: menos 6, 0 y 6. Entonces yo voy a concluir que no, esta tabla no corresponde a una ecuación cuadrática, porque, y entonces voy a explicar, las segundas diferencias no son constantes. Entonces hay que tener cuidado de lo siguiente: antes de querer sacar primera o segunda diferencia, nos tenemos que asegurar de que hay un cambio constante en los valores en x. Si hay un cambio constante en los valores en x, entonces ahora sí podemos pasar a comprobar si la primera y la segunda diferencia hay cambios, y sobre todo si en la segunda diferencia estos cambios son constantes. Entonces vamos a ver otro tipo de ejemplos que también se trata de aprender a identificar la ecuación cuadrática, y la instrucción es la misma: determina si la ecuación representa una ecuación cuadrática y explica por qué. Entonces observa cómo aquí ya no nos están dando una tabla de valores, sino nos están dando una ecuación. Entonces, para comprobar si esta ecuación corresponde a una ecuación cuadrática, lo que yo voy a hacer es escribir abajo de esta ecuación la forma estándar
de una ecuación cuadrática que, como ya vimos anteriormente, es y igual a ax cuadrada más bx más c. Entonces, nosotros al ponerla aquí nos podemos percatar que este término de ax cuadrada no existe. Es decir, yo solamente tengo este bx, en donde la b vale 7, y también tengo el valor de c, donde el valor de c vale 3. Entonces, al no tener este término de ax cuadrada, entonces la ecuación no puede ser cuadrática. Lo que concluyo y explico por qué el valor de a vale 0. Entonces, al valer la a 0, entonces este término se cancela y lo único que me queda es esto, que es similar a lo que yo tengo aquí. Otro ejemplo es este. La misma instrucción, yo quiero determinar si la ecuación representa una ecuación cuadrática y demás tengo que explicar por qué. Entonces, si observas esta ecuación, está escrita de una forma muy diferente. Sin embargo, esto no me va a limitar a explicar si esta ecuación es cuadrática o no. Entonces, de igual manera, voy a intentar escribir esta ecuación en la forma estándar, y para esto pues tengo que dejar la y sola, es decir, tengo que despejar el valor de y. Lo que voy a hacer es, para quitar este de aquí y ponerlo del otro lado, voy a sumar en ambos lados el término de 10x. Si yo sumo 10x en ambos lados de la igualdad, entonces me queda lo siguiente. La y pasa aquí abajo solita, esta y no se cancela, pero estos términos sí se cancelan porque tengo uno negativo y otro positivo, estos se eliminan. Y como también sumé del otro lado lo mismo, al ser una igualdad, entonces este lo pongo aquí abajo por ser en términos en el cual en la forma estándar el término x cuadrado va primero, y el término del 9 también lo bajo porque es el último, entonces tengo ya la forma estándar y igual a 10x cuadrado más 9. Entonces, al tener el término de x cuadrada, entonces concluyo que sí, esta ecuación representa una ecuación cuadrática, y entonces explico por qué. Porque el valor de a, en este caso, vale 10, el valor de b vale 0, y el valor de c vale 9. Entonces, considera lo siguiente, los tres valores que tú tienes, que es el de a, b y c, el de a nunca puede valer 0. Si vale 0, entonces ya no es una ecuación cuadrática. Entonces el valor de a nunca puede valer 0, pero los demás valores, el de b y c, esos sí pueden valer 0. Esos no importa si valen 0, no dejarían de ser una ecuación cuadrática, pueden valer cualquier número, incluso el 0. Entonces, en esta sección del video, yo te voy a mostrar un primer ejemplo. Te voy a invitar a que le pongas pausa al video para que puedas resolverlo por ti mismo en tu libreta. Y después de que hayas terminado de resolverlo, para que compruebes la respuesta, te invito a que le vuelvas a poner play a este video. Muy bien, entonces si ya intentaste resolverlo, lo primero que tuviste que haber hecho es comprobar si existe una primera diferencia en los valores de x, es decir, si al restar número tras número se mantienen constantes esas diferencias. Entonces, al hacer la resta, pues tenemos menos 1 menos 2, 1, 0 menos 1, 1, 1 menos 0, 1 y 2 menos 1, 1. Si te preocupa hacer la resta, entonces lo que puedes hacer es ver qué tanto aumenta de un valor al otro. De menos 2 a menos 1 le tuvimos que sumar más 1. De menos 1 para que pase a 0 le tuvimos que sumar más 1. Para que pase de 0 a 1 tuvimos que sumarle 1, y para que pase de 1 a 2 también le tuvimos que sumar 1. Entonces, si te cuesta trabajo hacer la resta, puedes también hacerlo de esta manera, ver qué tanto aumenta de un número al otro, y si aumentan lo mismo, pues entonces tu primera diferencia es constante. Lo segundo que tuviste que haber hecho es que si estas diferencias son constantes, entonces vas a pasar a probar la primera diferencia. Es decir, en tu primera diferencia los cambios pues no tienen que ser constantes, porque lo que vamos a buscar es la segunda diferencia, pero necesitamos la primera diferencia. Para pasar del 4 al 1 le restamos 3, para pasar del 1 al 0 le restamos 1, para pasar del 0 al 1 le sumamos 1, y para pasar del 1 al 4 le sumamos 3. Entonces ahora sí, en base a estas primeras diferencias, tuviste que haber determinado si la segunda diferencia era constante. Entonces para pasar del menos 3 al menos 1 sumamos 2,
para pasar del menos 1 al 1 también sumamos 2. Y para pasar del 1 al 3 positivo también sumamos 2. Entonces, como tú puedes observar, nuestras segundas diferencias son constantes. Por lo tanto, concluimos que esta ecuación, esta tabla que proviene de una ecuación, pues es cuadrática. Por lo que las segundas diferencias son constantes. Entonces, esa es nuestra respuesta y esta es nuestra explicación. Muy bien, te voy a poner otro ejemplo ahora. Trata de hacerlo tú solo en tu libreta. Te invito a que le pongas pausa en esta parte del video y cuando hayas terminado de contestarlo en tu libreta, le puedes poner play para que puedas escuchar la explicación. Muy bien, entonces si ya lo trataste de resolver en tu libreta, te pudiste haber dado cuenta que necesitas, a partir de esta ecuación, escribir la forma estándar. La forma estándar te va a decir muchas cosas, sobre todo si la ecuación es cuadrática. Si la ecuación que ya te están dando no está escrita en la forma estándar, es decir, la forma estándar tiene la y despejada, si no está escrita en esa forma, entonces tienes que hacer algo en ambos lados de la ecuación para que la puedas escribir en su forma estándar. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí para dejar la y sola es, tenemos que quitarnos esta x que está aquí. Para quitar este x, pues tenemos que restar menos x en ambos lados de la igualdad. Y al hacer esto, la y queda sola. Estos términos se cancelan porque tenemos más x y menos x, se cancelan. Y este menos 2x cuadrado baja. Y al agregar este menos x, pues también lo ponemos aquí. Entonces, ya tenemos nuestra ecuación que queda en la forma y igual a 2x cuadrada menos x. Si tú te fijas, al tener el término de x cuadrada, entonces tenemos una ecuación cuadrática. Por lo tanto, el valor de a vale 2, que es el valor de a siempre está multiplicando la x cuadrada. El valor de b vale menos 1, porque acuérdate que este 1 que está aquí nunca lo escribimos, pero ya sé que es un menos 1x. Entonces el valor de b siempre está pegado a la x. Y la c vale 0, puesto que no tenemos ningún número aquí sumando o restando, por lo tanto la c vale 0. Entonces es tu turno de autoevaluarte para saber si has comprendido o has adquirido los objetivos que nos planteamos al inicio de este video. Te recuerdo que si intentas resolver estos ejercicios, más te vas a acercar hacia la meta. Si se te dificulta un poco resolver estos ejercicios, recuerda que te puedes regresar a las partes iniciales de este video.